Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. En el mercado del coche eléctrico tenemos varias carreras abiertas, desde luego la fiesta está encendida, pero una de ellas, y que desde luego a día de hoy nos está dejando impresionados, es la del motor de combustión de hidrógeno. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, así es la cosa. El motor de combustión contaminaba mucho, así que había que retirarlo, de forma que pues empezaron a imponer esos coches eléctricos de batería, que al final hay que recordar que también tenemos los coches eléctricos por pila de hidrógeno y sobre todo en el programa de hoy. Y poco a poco, desde luego sí que se va imponiendo ese coche eléctrico, porque se supone que ese coche eléctrico pues nos iba a sacar de esa contaminación, nos iba a llevar a una cosa mucho más verde. Bueno, pues con todo y con esto, a fecha de hoy se ha visto que al final el coche eléctrico no era tan verde como parecía, porque resulta que solamente en la producción pues ya contamina tanto que para compensar eso nos tenemos que ir muy por encima de los 100.000 kilómetros, que depende de quien haga esa ecuación, pues en fin, podrá ser más baja o más alta, pero a lo mejor hasta nos podríamos ir a los 200.000, cualquiera sabe. En cualquier caso, sí es cierto que la producción del coche eléctrico pues se contamina bastante, y sobre todo por la batería. La batería es la espada de Damocles de ese coche eléctrico. Bueno, pues por si esto fuera poco, está apareciendo por ahí un nuevo actor en todo este escenario, actor con el que no contábamos en absoluto, sobre todo cuando hay voces como el CEO de Volkswagen diciendo la tecnología del hidrógeno es algo obsoleto, escuchemos a la ciencia, y resulta que este hombre se estaba refiriendo a la pila de hidrógeno porque evidentemente si pensamos en hidrógeno para la automoción, pues ¿cómo vas a pensar en la combustión si tiene una conversión bastante inferior a la pila de hidrógeno? O sea, mucho menos rendimiento, o al menos eso es lo que nos han estado contando. Bueno, pues me parece que ya lo ves venir, y es que tenemos a otro nuevo actor. Pero ¿por qué aparecen ahora fabricantes presentando motores de combustión de hidrógeno? Pues parece ser que el coche eléctrico no ha dado la talla. En principio, en cuanto a la no contaminación, en cuanto a lo verde que debería ser, pues parece ser que demasiado contamina en esa fabricación. Que sí, que luego descongestionaremos las ciudades de esa contaminación directa, vamos a decir, pero si pensamos en la contaminación global, pues entonces la cosa, digamos que más o menos que lo mismo. Bueno, pero es que no solo en esto no ha dado la talla, sino que también, y como he dicho ya muchas veces aquí, teníamos un producto, teníamos un coche de combustión, el tradicional, el de toda la vida, y viene este coche nuevo para resolver una serie de problemas a los que no está a la altura el coche de combustión, pero resulta que viene el coche eléctrico y nos ofrece autonomías que están muy por debajo. Déjame que termine, porque más de uno ya se ha agarrado a la silla diciéndome que no, señor, ahora hay autonomías que tal y que cual. Efectivamente, aquí hemos hablado y hablamos continuamente de esos logros en cuanto a autonomías que dependen de esas capacidades de esas baterías y, por supuesto, de la densidad energética. Pero he comenzado diciendo que ya teníamos un coche en el mercado. Luego, si ya teníamos un coche, vamos a poner un Saxo diésel que hace 20 años te costaba... ¿Cuánto te costaba un Saxo diésel? Te costaba baratísimo, ¿no? ¿Y cuánta autonomía te da ese Saxo diésel? Por decir algo, vamos. Hay muchos coches pequeños y diésel, o grandes y diésel. Yo creo que no bajaría de 800 kilómetros de autonomía, ¿no? O 1000, vaya usted a saber. Aquello era un mechero. Bueno, pues ahora vamos a lo que es un coche eléctrico. Si nos vamos a estas autonomías de 800.000 kilómetros, ¿cuánto te tienes que gastar en un coche eléctrico? Una cosa es que ya haya coches de gran autonomía en eléctrico y otra es que esté a la altura de lo que teníamos. Y es que ya teníamos coches con autonomías de 800 y de 1000 kilómetros. Pero es que luego a la hora de repostar tampoco da la talla. Ahora, Miguel, tenemos baterías con 4C, con 5C de carga. Sí, yo mismo hablo de ello. Pero aún empiezan a entrar en el mercado en este momento y un 4C, pues no hay que olvidar que es un cuarto de hora para cargar y estamos hablando de que acaba de entrar en el mercado este tipo de batería, que es que cualquier batería ahora mismo pues sigue tardando lo que seguía tardando.
Y de hecho también dependerá esa carga del cargador, de la potencia que ofrece ese cargador. Entonces volvemos a lo mismo. Si ahora mismo un coche eléctrico tarda lo que tarda en cargar y cargar un depósito de ese Saxo diésel, pues nos llevaba un par de minutos, volvemos a lo mismo. Ya teníamos un coche con 800 o 1000 kilómetros de autonomía, barato y que cargaba su depósito en nada y menos. Bueno, pues lo que tenemos en eléctrico a día de hoy todavía no está a esa altura. Empieza a haber cosas interesantes ahora, pero hay que reconocer que los precios todavía no se han igualado ni mucho menos a lo que ya ofrecían coches así. Ahora se empiezan a ver cosas. Bueno, y si entrara el coche chino chachi, pues se vería más aún. Pero hemos hablado estos días atrás de cómo la cosa va a ser difícil porque se anda detrás del tema del dumping que hace China con este tipo de prácticas en la fabricación de coches eléctricos, de paneles solares. Y seguramente en Europa, pues al coche chino chachi se le va a cargar de aranceles. Con lo cual, pues vamos a tardar un poquito todavía en ver las bondades del coche eléctrico. Y por todo esto debe ser que cada vez más fabricantes están optando por el hidrógeno. Y hasta aquí nos podría parecer pues bien, porque en definitiva el coche eléctrico tenía dos ramas, o el coche eléctrico de batería o el coche eléctrico de pila de hidrógeno. Pero es que de unos meses a esta parte están apareciendo fabricantes poniendo encima de la mesa su motor de combustión de hidrógeno, y aquí es donde me descuadro por completo. Alguno de vosotros me habéis dicho en comentario, pues mira Miguel, esto es porque al haber ayudas, subvenciones, los fabricantes se apuntan al carro para cobrar esas ayudas. Sí, es comprensible, pero las ayudas van dirigidas hacia la tecnología de hidrógeno. Pues entonces, ¿por qué no se van a la producción de la pila de combustible o el coche eléctrico de pila de combustible? Y sin embargo se van al motor de combustión de hidrógeno. Esto es lo que me deja a cuadros. Bueno, pues en principio Hyundai aparece con su motor de combustión de hidrógeno. Kia, Toyota, ya teníamos 3 fabricantes por lo menos, no sé si me estoy dejando alguno. Bueno, pues ahora mismo en el Salón CES de Las Vegas de 2024 aparece un nuevo fabricante que es ni más ni menos que Bosch y pone encima de la mesa también su motor de hidrógeno que lo presenta en este salón y dice que para final de este año 2024 lo tendrá terminado. Así que tenemos otro más, Bosch en este caso, que no es Motores Paco ni nada parecido, es un fabricante importante y de renombre, pues también pone su motor encima de la mesa. Y a mí cada vez que aparece un nuevo fabricante con un motor de hidrógeno, pues me vuelve a dejar a cuadros, porque parece ser que esto ya es tendencia. ¿Y cómo puede ser una tendencia a lo que en principio de esas dos tecnologías de hidrógeno es la que menos rendimiento ofrece? Yo sigo con este hándicap, yo sigo sin explicarme por qué. ¿Por qué no se apuesta más por la pila de hidrógeno? Que sí, que también lo están haciendo, pero si realmente el rendimiento de la pila de hidrógeno es bastante mayor que la combustión del hidrógeno, sigo sin entender por qué se está haciendo esto. Que por otra parte sí es cierto que está prácticamente libre de la emisión de carbono, pero sin embargo no del óxido de nitrógeno, aunque sí se dice que habría formas de eliminar esas emisiones de óxido de nitrógeno. Y por supuesto vamos a olvidar ese otro estudio de cierta universidad que hay por ahí, donde decía que una vez en la atmósfera, pues en fin, podría fomentar el aumento de metano en la atmósfera, precisamente las emisiones de hidrógeno. Vamos a olvidarnos de ese estudio. En cualquier caso, se está apostando por el hidrógeno como algo que realmente es verde, como algo que realmente tendrá unos costes interesantes. Y estamos hablando del hidrógeno verde dentro de toda la familia de hidrógenos que hay, que como sabemos hay unos cuantos. Y bueno, pues me parece muy bien, pero sigo con mi eterna pregunta. ¿Por qué el motor de combustión de hidrógeno si rinde menos que la tecnología de pila de combustible de hidrógeno? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. Ya tenemos uno más en toda esta fiesta, ahora Bosch. También te pediría que me dieras un like y si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.